Hola estudiantes, muy buen día. El día de hoy tendrá lugar en esta sesión de videograbación nuestra sesión número 7. Y ya que por acá hemos estado compartiendo en nuestra plataforma un material de recuperación en compensación por la semana pasada que no tuvimos videograbación, en esta ocasión vamos a proseguir con una pregunta que sigue estando presente todavía en nuestros días. Esta pregunta es, ¿qué estudia la psicología? ¿Cuáles son sus características y sus objetivos? Para esto, nosotros vamos a encontrar un punto de encuentro donde con este material que compartíamos, sacábamos a relucir el valor que la conducta tenía en el aspecto de la psicología como ciencia. La conducta humana, pudiéramos rescatar nosotros de aquel material compartido, es una relación bidireccional y tiene dos vías o dos direcciones porque el ser humano se desenvuelve en un entorno o en un ambiente. Este ambiente, medio o entorno puede ser natural o puede ser social, según sea el caso. Al final de cuentas, estamos hablando del mismo medio. El medio ambiente también influye sobre el individuo y esto es lo que hace que la conducta humana, donde el ser humano se desempeña socialmente y donde también el ser humano aprovecha y ocupa un espacio en el entorno natural, se vuelve bidireccional. El ser humano con su actuar tiene un efecto directo sobre el medio y de la misma manera el medio, de acuerdo a la actividad humana, de acuerdo inclusive al contexto social, genera cambios sustanciales en la forma de comportarse el individuo. Lo cierto es que no nos hagamos fuera de la razón, el medio influye sobre el hombre mediante la selección, rechazo o modificación de conductas. El cómo interacciona el hombre con el ambiente tiene un resultado inmediato y este también impacta, modifica y transforma el medio en el cual se desempeña. A manera de resumen, te pudiera comentar que las conductas son una manifestación de la persona, en lo específico de su yo particular. Es decir, a través de una conducta es como nosotros representamos nuestra personalidad. Para esto, vamos a ver cómo en la psicología esta forma de manifestar la personalidad es un objeto de estudio, porque las conductas, desde esta perspectiva del conductismo como rama de la psicología, son manifestaciones observables, medibles e incluso registrables. De allí es donde nosotros llamábamos a esta infografía que compartíamos en la plataforma, sesión número 6, conducta y personalidad. Y en este caso, la personalidad, pudiéramos decir que a diferencia de la conducta, es un aspecto no visible. Se puede explicar, se puede estudiar, se puede describir y hasta clasificar, pero no es visible. Las conductas van a estarse visibilizando, van inclusive a poderse registrar, porque una conducta es una función readaptadora que trata de generar un enlace con el medio o bien con el sentir y la percepción que el individuo va registrando del medio en el que se desempeña e interactúa. Con esto que les hemos mencionado en este punto, pudiéramos decir que uno de los objetos de la psicología pueden ser el describir conductas, del mismo modo explicarse dichas conductas. Y aquí pudiéramos verlo como preguntas específicas. ¿Qué ocurrió? Y es la descripción de la conducta. ¿Por qué ocurrió? Y es la explicación de la conducta. De acuerdo a la corriente psicológica del conductismo, también podemos predecir la conducta e incluso hasta modificarla. Reflexionamos sobre esto de la sesión número 6 y de esta manera es como damos arranque a esta sesión número 7, donde volteamos a ver un poquito este aspecto de cómo es el objeto de estudio de la psicología
y qué características, de acuerdo a dichos objetos, la psicología va desarrollando en su actuar y en su plano como ciencia. De esta manera comenzamos y por acá pudiéramos decir que la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres vivos. Este comportamiento, como lo hemos mencionado, va a ser observable, pero de manera específica, ¿a qué le llamamos comportamiento? Comportamiento se entiende como la actividad que tiene un organismo vivo. También es una forma en cómo el mismo organismo suele dirigirse con la única finalidad de poder sobrevivir en el entorno. Así como hemos visto que también la conducta puede llegar a ser aprendida, el comportamiento puede surgir mediante la adaptación o bien a manera de una reacción ante las modificaciones generadas por el medio. En otro sentido, el comportamiento también puede ser previsto o puede definirse como una experiencia, como un aprendizaje. De hecho, desde la rama del conductismo, el aprendizaje se define como esta capacidad o esta transformación de la conducta a través del aprendizaje. Comportamiento también puede tener una fuente de cambio o una razón de cambio sustancial debido a cambios fisiológicos. E incluso el comportamiento suele tener cambios específicos y radicales cuando existen variaciones en el ambiente. Aquí nosotros rescatamos tres esferas del individuo. El ser humano, el individuo y cualquier organismo pudiéramos decir que se encuentra interactuando entre esferas. De manera específica, el ser humano presentará las esferas cultural, biológica y ambiental. La esfera cultural básicamente es el cómo se expresa, el cómo convive, el cómo interactúa a nivel social. Y culturalmente pudiéramos decir que el comportamiento cambia a través del aprendizaje. De manera biológica, son todos los cambios que se experimentan a lo largo del ciclo vital, conforme nos vamos desarrollando, conforme vamos adquiriendo experiencia y edad en este mundo. Del mismo modo, los cambios fisiológicos atañen de manera directa a esta esfera biológica. Y en el aspecto del ambiente, son todas las variaciones, cambios o modificaciones que se puedan estar desarrollando en los ambientes. Te pongo un ejemplo. Cuando de repente un salón de clases nos lo cambian de color y nos lo pintan de un color diferente, aquí estaríamos viendo nosotros una forma en la que el ambiente varía y este ambiente que varía nos estaría generando cambios en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que nos desenvolvemos en el mismo. Aprovechamos también este aspecto y recordamos un poquito sobre los procesos mentales. Los procesos mentales van a ser aquellos a través de los cuales el sujeto puede conocer, puede orientarse y puede aprender acerca de lo que lo rodea. Los procesos mentales superiores, por mencionar algunos, son la memoria, la percepción, el lenguaje y en cierta medida las emociones. Entonces, a través de los procesos mentales, es como nosotros vamos a estar interpretando estos factores, estas características del entorno o del medio que nos rodea, vamos a reconocerlo, vamos a orientarnos dentro de él y vamos a generar estas estructuras de aprendizaje que nos van a llevar a orientar nuestro comportamiento, a transformar nuestro comportamiento o inclusive a regularlo.
pero esto lo estamos nosotros visualizando desde una perspectiva panorámica, por así decirlo. Y vamos viendo de manera específica cómo el comportamiento suele tener estas formas o estas maneras, digámoslo así, de transformarse. Ya que estamos trabajando nosotros con esta perspectiva, en la siguiente lámina estaríamos hablando de cómo se lleva a cabo el seguimiento o la observación de una conducta desde la psicología cognitiva. En este sentido, cuando hablamos de psicología cognitiva, nos estaríamos refiriendo de manera específica al cómo se procesa esta información que se encuentra alrededor, por así decirlo, de un proceso consciente. Recordaremos en algún momento este aspecto donde llegamos a hablar de la psicología cognitiva como el conocimiento de las estructuras que permitían a una persona o a un organismo adaptarse al medio al cual pertenece. Y en el ser humano esta no es la excepción. Si te quedan dudas respecto a esta secuencia o a esta definición de la psicología cognitiva, te recomiendo que visites el video de la sesión número 5, donde trabajábamos la segunda parte de las teorías clásicas de la psicología y veíamos cómo el principal representante de esta parte de la psicología cognitiva era Jean Piaget. Y con Piaget rescatábamos este aspecto del desarrollo evolutivo de la inteligencia de los niños. Incluso también en lo que sería la introducción a la unidad número 3, que es la unidad de conducta, por acá dábamos nosotros un panorama general donde definíamos cuál era el objeto de estudio de la psicología moderna y hablábamos de las funciones o habilidades cognitivas como capacidades mentales que tiene toda persona y gracias a las cuales éramos capaces de poder realizar diferentes tareas en nuestra vida cotidiana. Aquí yo ya te explicaba un poquito más a profundidad acerca de estas, la atención, la memoria, el lenguaje, la orientación, etcétera. Este video también está disponible en la plataforma de Google Classroom, donde visualizábamos de manera específica esta introducción a la unidad número 3. ¿Qué es lo que está pasando en esta unidad número 7? Vamos viendo de manera conglomerada cómo van conjugándose, cómo van trabajando a manera de un engranaje este tipo de aspectos y estas definiciones que habíamos visto quizás de manera histórica. Vamos a continuar y en la siguiente lámina, como te mencionaba, vamos a recurrir a este aspecto de la psicología cognitiva, donde estaremos revisando cómo es este proceso de comportamiento. Y aquí, psicología cognitiva llama sujeto activo a cualquier organismo que tiene esta capacidad de poder identificar estímulos y de poder responder a los mismos. Estos son conocidos como factores de naturaleza cognitiva. Los principales factores son la capacidad de percibir estímulos y la capacidad de reaccionar o responder a los mismos. El estímulo es aquel tipo de señal o aquel tipo de evento que busca, elige, interpreta, transforma, almacena o reproduce. Y el individuo va a tener a bien el poder estar reaccionando a dichos estímulos a través de la planificación, programación, ejecución o corrección. La respuesta termina siendo una conducta específica. Desde la psicología cognitiva, sin entrar todavía a la psicología del conductismo, un sujeto activo tiene la capacidad de procesar estímulos y de generar información adicional con la cual identifica dicho estímulo. Del mismo modo, el estímulo por sí solo
estaría repercutiendo en un tipo de respuesta específica. Y te pongo un ejemplo. Algunas escuelas, sobre todo quienes estuvimos en la educación básica, primaria, secundaria, por allá de la década de los noventas, empezábamos a ver cómo la campana de clase o la chicharra escolar era sustituida o era reemplazada por música. Había canciones específicas para la formación en la primera hora de entrada de la escuela, sea turno matutino, sea turno vespertino, y había canciones específicas a la hora de los recesos. En educación básica generalmente es un solo receso a la tercera hora de la jornada escolar. Por la mañana es como por allí de entre las 10, las 10:30, y en el turno vespertino es entre las 2 y 2:30. En este sentido, las canciones eran las que nos iban de cierta manera haciendo que asociáramos cuál era el motivo de que sonara el equipo de sonido con una canción determinada. En algunas ocasiones, sobre todo en las salidas, ya se optaba por tocar lo que era el timbre y no colocar una música de despedida. Esto en la década de los noventas tenía, por así decirlo, su fundamento. Y es que el fundamento en la década de los noventas era generar estímulos auditivos para que se pudiera, por así decirlo, estimular o despertar de cierta manera el interés y la capacidad de abstracción del estudiante. Nosotros a lo largo del preescolar trabajamos con habilidades sensoriales. Todo lo que tiene que ver con colores, con números, con formas, con tamaños, inclusive con las primeras letras, que son las vocales, son de cierta manera asociadas a funciones sensoriales, que tiene que ver con los cinco sentidos. Y el caso del sonido es uno de estos cinco sentidos. Entonces, a nivel básico, la música representaba un estímulo bastante amplio y concreto para este aspecto. Vamos a continuar y en la siguiente lámina estaríamos viendo cuáles son las características principales que tiene la psicología como ciencia. Recuerda que en esta sesión queremos responder a la pregunta: ¿qué estudia la psicología? Las características de la psicología es que esta se trata de una ciencia experimental. Del mismo modo, así como decimos que psicología es una ciencia experimental, nos referimos a ella como una ciencia ecléctica. ¿A qué se refiere este aspecto? Se refiere a que tiene capacidad de, por así decirlo, poderse relacionar con otras áreas o con otras disciplinas que tiene que ver con el aspecto de las humanidades. Cuando hablamos de ecléctica o de eclecticismo, nos estamos refiriendo a un tipo de postura o a un tipo de materia o área de estudio que trata de generar soluciones centradas en un problema o en un paradigma, como también se llamaría desde el campo de la filosofía. Estos supuestos, por así decirlo, o estas posibles respuestas, se tienden a formar a partir de teorías, a partir de ideas o a partir de información de un tema en lo específico y que aplica para diferentes casos o diferentes áreas. Vamos a ver, por ejemplo, un poquitito más adelante, que esta característica de ciencia ecléctica le permite utilizar datos no solamente en el campo de la psicología, sino también en el campo de la biología, de la ecología, de la sociología, en fin. De aquí es como encontramos un gran abanico de ramas alrededor de la psicología, donde la psicología va desde lo individual hasta lo infantil, lo adolescente, el adulto, la familia, el trabajo, la industria, la comunidad, la sociedad, etcétera.
También veremos que una característica de la psicología es que ésta es capaz de operar con diferentes niveles de análisis. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que te acabo de mencionar de las ramas o áreas de la psicología. Tiene la facilidad de poder ramificar su trabajo en niveles que van desde lo clínico hasta lo individual, hasta lo colectivo y social. También inclusive tenemos un tipo de psicología centrado al aprendizaje, centrado a la forma en la que se genera la escuela o en la que se establecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y una cuarta, pero también importante característica de la psicología, es que maneja diferentes concepciones de acuerdo a la idea de naturaleza humana y de las formas de conocimiento que ésta trata de poner en juego, por así decirlo. El conocimiento, al final de cuentas, es un proceso y este proceso, pues, se puede adquirir, por así decirlo, desde diferentes perspectivas. Pudiéramos decir, por un lado, que psicología en el aspecto de concepciones en torno a la idea de naturaleza humana puede tratar de describir. Del mismo modo, pudiéramos decir que una de las áreas desde esta diversidad de concepciones trata de explicar, así como predecir y controlar. Pero bueno, este aspecto lo estaremos revisando un poquitito más adelante en lo que sería nuestra sesión número 8, donde vamos a profundizar estas características que tiene la psicología, así como hacer un pequeño análisis de cuál es el método de investigación que utiliza la psicología en su campo científico, en su campo de aplicación. Y bueno, de esta manera es como llegamos al término de esta sesión número 7. Vamos a dar por concluida la grabación y te recuerdo que yo estoy al pendiente de tus dudas y comentarios dentro de la plataforma de Google Classroom. No te olvides de subir lo que son tus apuntes. Del mismo modo, hacemos por aquí el subido de esta sesión, de este video, en plataforma de YouTube. También si tienes alguna duda, pudieras dejarme comentario en esta plataforma y trataré de estarle dando seguimiento a la brevedad posible. Y bueno, de esta manera me despido, pero no nos decimos adiós, quedamos todavía pendientes porque en la próxima ocasión volveremos a vernos para desmenuzar un poquito más estas cuatro características y poder estar enfocándonos al aspecto donde estaríamos revisando cómo es el método de investigación, cómo el psicólogo establece un seguimiento y un manejo de los datos un poquito más apegado a la situación a la cual se esté por acá referenciando. Y bien, quedamos pendientes y nos vemos en una próxima ocasión.